Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas, bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 446, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar y a ver. Programa número 446, que os pido perdón a todos y también os lo agradezco doblemente tanto a los invitados como a los que estéis pendientes de la tele ahora mismo para vernos en directo, que lo hemos tenido que hacer un viernes. No os voy a contar los motivos porque tampoco le interesa a casi nadie. Pero hasta hoy no podía hacer yo el programa y ya estamos aquí. Pero eso sí, a partir de la semana que viene, los programas, Dios mediante, volverán los martes a las 6:30 de la tarde. Como tenemos un programa muy cargado de temas y también con muchos invitados, en directo ahora mismo tenemos a 2 y luego vamos a también publicar algún vídeo de algunos amigos y camaradas que nos los han enviado, pues sin más dilación paso a presentaros a los 2 invitados que tenemos ahora mismo en directo y además uno de ellos va a estar solamente unos minutos con nosotros y por eso pues no nos enrollamos más. Así que aquí tenemos a nada menos que a Norberto Pico, jefe nacional de Falange Española de Aljons, y a Manuel Andino, de momento te presento como jefe nacional de la Falange, quizá por horas. No, pero no digas de momento, si él lo va a ser para toda la vida. O sea, Siempre. el trato de jefe nacional es como el de presidente del gobierno. A los presidentes nunca se les dice expresidentes, son presidentes. Pues a los jefes nacionales igual, jefe nacional para toda la vida. Por supuesto. Vamos a tener que montar un consejo de Estado donde van todos los abueletes esos, pero con sueldo bueno, Norberto. Un coche, que hombre, no que no hagan nada. Yo el sueldo me da igual, pero el coche oficial sí que me interesa, que se me ha estropeado la moto. Vaya. Importante. Bueno, pues hacemos un crowdfunding, todos los que estén viendo el programa ahora mismo. Ya saben. Coche oficial. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar, porque decía que tenía muchos temas y Norberto tiene un poquillo de prisa. Sabéis que vamos a hablar, también vamos a mencionar luego al final unos minutos, no porque sea menos importante, pero vamos a mencionar también, por supuesto, las elecciones autonómicas de Castilla y León y la presencia de Falange Española de Aljons en 3 provincias, en Ávila, en Palencia y en Valladolid. También vamos a hablar porque el otro día estuvimos hablando del 23F y justo, porque además el último programa lo hicimos el 23 de febrero, y justo 2 días después falleció el teniente coronel Tejero y a la vez pues el gobierno desclasificó los papeles del 23F, pero repito, eso lo vamos a hablar más tarde, pero vamos a empezar con el tema de esta nueva guerra sionista, esta nueva agresión, que además, si todas son criminales, esta es que encima tiene toda la pinta de convertirse en una tercera guerra mundial. No sabemos si con las consecuencias de las 2 anteriores, pero sí por la cantidad de países que pueden estar involucrados en ella, porque no se puede saber la duración que puede tener, etcétera, etcétera. De esto ahora, cuando hablemos con los expertos, que vamos a tener a Carlos Paz y a Ana Cutella, pues también lo valoraremos más. Pero a raíz de todo lo que se ha estado publicando sobre ello, pues algunos de nosotros pues han tenido, digamos, desavenencias por redes sociales con sujetos o entidades bastante despreciables. Uno de ellos ha sido Norberto, que él, por supuesto, en facultad de lo que le dé la gana, aparte de jefe nacional de Falange Española de Aljons, de un ciudadano español que quiere opinar sobre lo que está pasando tanto en Irán como lo que puede afectar a España, pues él ha opinado y a la vez pues hay otros sujetos, repito, y entidades que también han opinado. Voy a poner muy brevemente unas imágenes, unas fotos para los que no sepan a lo mejor muy bien de qué estamos hablando de esto, para que sepan de qué estamos hablando. Bueno, para empezar a decir que este señor que ya ha sido asesinado, Jamenei, en concreto, pues era el tema de, voy a ver si lo pongo grande para verlo yo, sí. Hablando el día de Navidad, pues dijo: Jesucristo fue enviado para salvar a la humanidad de la ignorancia y la opresión y para guiarla hacia la luz del conocimiento, la justicia y la servidumbre de Dios. Mientras que Pedro Sánchez pues solo dijo felices fiestas. El líder supremo de Irán, la misma persona, Jamenei, asesinado, condenó la representación de la última cena en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París. Que dicen que es tan enemigo o era tan enemigo de los cristianos y que los mataba a todos. Y a la vez, esto ya lo sabe también mucha gente, que en el mismo Teherán, en la línea de metro, hay una estación dedicada a la Virgen María. Bien, para un poquito poner antecedentes a la gente que considera que Irán es enemigo de España.
¿Qué ocurre? Esto ya no lo voy a ir porque está Norberto para contárnoslo, pero evidentemente tanto lo que han dicho los de Acon o lo que ha dicho Abascal o lo que ha dicho Germán Test, pues Norberto pues, se ha permitido la osadía de contestarles. Y más o menos, pues prefiero que sea el que nos lo cuente y que ya que nosotros no tenemos los grandes medios de comunicación que tiene toda esta gente, pues por lo menos modestamente, pues vamos a dar voz a lo que ha dicho Norberto y a lo que le han dicho a él. Cuando quieras, Norberto. Lo pongo ahí superpuesto para que la gente más o menos lo vea. La verdad es que al hilo de los acontecimientos internacionales de los últimos días, de esta última semana, pues prácticamente se ha centrado el debate público en esta cuestión y ahí han aflorado pues, las importantes diferencias que hay entre distintos movimientos políticos, de distintos partidos políticos, ¿no? Es verdad que es un poco complicado a veces de desentrañar cuál es la verdad de los acontecimientos, porque como sucede habitualmente, la propaganda es muy potente, la propaganda es muy fuerte y en este caso, en el caso de Irán, está sucediendo lo mismo que había sucedido anteriormente con algún otro país, como el de Siria, donde no es que se tergiversasen las cosas, no es que se dijesen cosas que no sean ciertas, es que lo que se está diciendo es exactamente lo contrario de la verdad, de los hechos, ¿no? Entonces, si recordáis en el caso de Siria, pues se pintaba a un régimen criminal, que evidentemente nosotros no vamos a negar que posiblemente sea así, que era un régimen que debido a las amenazas externas e internas, pues era un régimen, digamos, que operaba con contundencia, ¿no? Pero claro, cuando el sustituto que ha promocionado Occidente, encabezado por los Estados Unidos y su fiel aliado Israel, o al revés, encabezado por Israel y su fiel aliado Estados Unidos, que monta tanto ahí, pues lo que hicieron es descabezar el régimen de una persona perfectamente occidentalizada, pese a ser musulmán, como era Al-Assad, y cambiarlo directamente por un terrorista. Es decir, el que era el líder de los terroristas islamistas, pues ha pasado a ser el jefe del Estado sirio, ¿vale? Y ese personaje lo venden como moderado. Bueno, pues aquí está sucediendo algo parecido, ¿no? Un régimen como el iraní, que es evidentemente un régimen islámico y un régimen que bueno, pues, operará con la dureza que considere con su pueblo, pero que es un régimen que desde el punto de vista que a nosotros nos interesa como españoles, como europeos y como católicos, es un régimen en el que, muy al contra de lo que pasan con, eso sí, los aliados de Occidente, pues es un régimen que permite cierta libertad a los cristianos, ¿vale? Algunos ejemplos los has puesto tú. Baste ver que los sucesivos papas, desde Juan Pablo II hasta este último papa, todos de ellos se han reunido en alguna ocasión con los líderes de la República Islámica de Irán, ¿vale? Entonces, eso dibuja un cuadro completamente distinto al que está tratando de difundir la propaganda occidental, ¿no? Para justificar la agresión. Trump vende esto como si fuera una guerra contra el islamismo radical y que habrían ido a Irán para liberar a las mujeres, así es como lo dicen los más tolilis de los políticos españoles, que se ha bombardeado Irán para que las mujeres se puedan quitar el velo. Eso es una estupidez como un piano, una falsedad de un tamaño descomunal, ¿no? Aunque fuese así, pues hombre, si para que haya mujeres que se puedan quitar el velo hay que bombardear escuelas, matar a cientos de niños, etcétera, etcétera, pues a lo mejor el pueblo iraní preferiría que no viniesen a salvarle, ¿vale? O las mujeres iraníes preferirían que no viniesen a salvarle. Desde luego las madres de las niñas asesinadas en esa escuela que fue bombardeada el primer día, por los bombardeos de Estados Unidos y de Israel, estoy convencido que preferirían que no fuesen a liberarlos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ya digo, ha sido una oportunidad para ver cómo los distintos grupos políticos, los distintos movimientos políticos se han ido posicionando. Y ha sido especialmente revelador el caso de la derecha española en sus diversas
en sus diversas patologías, podríamos decir, en la patología cobarde y en la patología envalentonada, ¿no? Porque lo que han hecho es aparecer como unos auténticos lacayos, como unos auténticos sirvientes de los intereses de Estados Unidos y de Israel. Han comprado esa falsedad de que era una lucha contra el peligro islámico. Claro, la falsedad es tan insostenible que entre los que han aplaudido con las orejas el bombardeo o la intervención de Estados Unidos y de Israel contra Irán, pues están desde lugares tan inhóspitos para las mujeres y por supuesto los cristianos, como puede ser Arabia Saudí o Bahrein, a directamente el Estado Islámico. Es decir, el principal grupo terrorista islámico que opera en el mundo ha bendecido los bombardeos contra Irán. Entonces, si eso es una lucha contra el terrorismo islámico, que baje Alá y lo vea, ¿no? Podríamos decir, haciendo un poco de coña del asunto, ¿no? Es muy lamentable la posición de lacayos auténticos de las distintas facciones de la derecha en España. Y eso que mostrabas tú de Hermann Tertsch, que es eurodiputado de Vox, pues siempre es uno de los principales señalados en su defensa del Estado de Israel y del sionismo, ¿no? Y eso le lleva incluso, y de ahí el comentario que yo le deslicé y que luego se vio que no le había sentado bien, eso le lleva a que hace esa simplificación de que los amigos de mis amigos son también mis amigos, ¿no? Entonces, como Marruecos es un fiel aliado de Israel y de los Estados Unidos, pues a Hermann Tertsch le pareció bien publicar un mensaje en el que decía que las autoridades marroquíes son patriotas y son magníficas, ¿vale? Yo comenté de forma sarcástica que se ve que el lobby marroquí es transversal en España, porque se sabe desde luego sus conexiones con los socialistas y con parte de la izquierda. Lo que no sabíamos era que tenía esas ramificaciones en la derecha envalentonada de Vox, ¿no? Y el comentario mío pues se ve que no le sentó bien y empezó a proferir toda serie de insultos. Entre los insultos pues se le coló alguna confesión de parte, ¿no? Y empezó pues a hablar que las bases en nuestro territorio garantizan la libertad, bla, 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 bla. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque Vox no deja de tener un discurso a veces de defensa de la soberanía. Pero claro, defensa de la soberanía ¿hasta cuándo? Es verdad que, o hasta dónde, o hasta quién. Porque es verdad que frente a Bruselas, sin apostar como apostamos los falangistas por la disolución de la Unión Europea, tal y como lo conocemos, o porque España salga de la Unión Europea, es decir, ellos jamás lo han dicho así de claro como nosotros, bueno, pues ellos no dejan de ponerle algunas pegas a cómo Bruselas perjudica los intereses de España. Pero cuando no estamos hablando solo de recuperar la soberanía económica, sino también la soberanía militar frente a la OTAN, ahí ya Vox no solamente no sigue la lógica de los que defendemos la soberanía, sino que se para en seco y aparece como un fiel aliado del otanismo, de los Estados Unidos y de Israel y de sus políticas criminales por todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, si tú eres aliado de Israel, o por empezar por el principio, si tú eres lacayo de Estados Unidos y te conviertes también en lacayo de Israel, pues acabas convirtiéndote en lacayo de un enemigo declarado de España como es Marruecos, ¿vale? Porque Marruecos sí que es una amenaza contra la integridad territorial de España. Irán no es una amenaza contra la integridad territorial de España, pero Marruecos, que es el aliado de Israel y de los Estados Unidos, evidentemente es una amenaza contra España, ¿no? Entonces, son iba a decir las lógicas, las antilógicas de alguien que presume de ser un patriota español, pero que termina defendiendo más los intereses de potencias extranjeras. Perdón, que esto suena cuando no debería. De potencias extranjeras como son Estados Unidos e Israel, que son aliadas
del principal enemigo territorial que tiene España, que es Marruecos, porque hay que recordarlo, tiene una reclamación de soberanía sobre plazas españolas como Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, y que además permanentemente le chantajea con el asunto de la inmigración masiva y descontrolada. Y vamos a decir descontrolada, pero en realidad muy controlada por Marruecos, ¿no? Que abre el grifo y lo cierra a conveniencia, ¿no? Bueno, pues ya digo, un ejercicio interesante esta semana para ver cuáles son las posiciones de cada uno. Lamentar simplemente pues, algunos de los que nos siguen que han preferido seguir creyendo la propaganda de las derechas fieles a los Estados Unidos y a Israel, y nos acusan algunos de ponernos del lado de los terroristas islámicos. Que no, que los terroristas islámicos apoyan a los Estados Unidos y a Israel en su bombardeo de Irán. A ver si, o sea, que no hay que bucear mucho, no hay que conocer grandes secretos, solamente hay que ver los titulares de prensa y ver cómo el Estado Islámico, ese sí, una organización terrorista islamista, pues ha apoyado los bombardeos de Irán, de Libia, de Siria y de todos estos países, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tratar toda esta información con más inteligencia, tratar de ser coherentes en nuestra defensa de la soberanía nacional y no hacer caso de aquellos que dicen la Falange se pone del lado de Pedro Sánchez. O sea, eso lo dicen más que para molestar a los falangistas, lo hacen para molestar al propio Pedro Sánchez, ¿no? Pero no hay que comprar ese mensaje, porque aunque se pueda coincidir puntualmente en alguna posición con grupos políticos como el Partido Socialista Obrero Español o la persona de Pedro Sánchez, con el cual Falange no tiene absolutamente nada que ver, pues eso no pasa de ser anecdótico. Bueno, ahí está el dicho habitual, eso de que incluso un reloj que está parado da bien la hora un par de veces al día, ¿vale? Pues eso le puede pasar a Pedro Sánchez, que como se queda parado, pues alguna vez da la hora bien. Pues así es, precisamente estoy proyectando eso, porque en algún medio de comunicación de la derecha ultra o de la ultraderecha o de la extrema no sé qué, pues no sé a qué favor quieren hacerle a su gente, pero bueno, siempre hay algún imbécil que dice, ¿no ves cómo Podemos o Pedro Sánchez es igual que la Falange? Pues nada, pues aquí estamos, para que nos nombréis y para que nos deis este tipo de publicidad que no tendríamos dinero para pagarla, cuando en realidad nos están diciendo lo que nosotros hemos dicho, aunque a su manera. Pues Norberto, muchas gracias. Sé que te tienes que ir y no te voy a entretener más. No obstante, posiblemente antes de Semana Santa, Norberto participará en algún programa más. Y si no, eso ya lo voy adelantando, después de Semana Santa queremos hacer un programa en directo con público. Ya veremos si lo hacemos en Vieja Guardia, digamos, rellenando un espacio de los viernes culturales de Falange, o en Ardemás. Ya lo avisaremos con tiempo porque queda aproximadamente un mes. Y ahí sí que os invito a todos los colaboradores habituales y, por supuesto, a todos aquellos que estén en Madrid esos días de público que quieran acudir. Buenas plazas son las dos, así que dará igual. Vieja Guardia o en Ardemás, cualquiera de los sitios es bueno. Así que, pues nada, muchas gracias, Jesús, y ahí os dejo. Manolo, un abrazo. Otro para ti, a tus órdenes, Roberto. A tus órdenes. Pues me voy a quedar solo con Manuel Andrino y quiero que él también haga un comentario a esto que ha dicho Norberto y a la vez le estaba yo poniendo unas imágenes. Las noticias ya de las últimas horas, aparte de cómo va avanzando esta guerra, es que aquellos que decían que España no iba a ir porque nuestra soberanía, el no a la guerra y tal, pues ya hemos visto que de eso nada, que vamos a mandar a 2 buques, una la fragata Cristóbal Colón y lo que se llamaba antes un transporte de ataque, que ahora lo utilizan como transporte de combustible, de munición y demás para poder municionar o darle combustible a los barcos que estén en la zona. Y también voy a poner por aquí la imagen, la tengo por aquí de la misma prensa del sistema, diciendo que 24 aviones de combate salieron de España para atacar Irán mientras Sánchez presumía del no a la guerra y que España envía su mejor fragata a Chipre tras los ataques de Irán. Es decir, Manuel, que nuestras Fuerzas Armadas una vez más demuestran que no están ni para defender la unidad de España ni para defender nuestras fronteras, ¿no? No, de hecho esa fragata estaba, parece ser, de servicio de escolta del portaaviones
nuclear francés, el Charles de Gaulle, que es la joya de la corona francesa. Claro, como nosotros no tenemos, pues no puede escoltar a ningún portaaviones en condiciones. Lo único que teníamos ya se desguazó y ahora andamos de andar por casa, andamos con barcos. El problema, Jesús, es que los americanos han vuelto a hacer de las mismas. Lo que hicieron en Afganistán, lo que hicieron en Irak, lo que han hecho en el Líbano, en Siria y demás. O sea, ellos se montan su mentirita, su mentirijita, en este caso son ojivas nucleares, que no aparecen ni están ni se esperan. Como en otros casos, armas de destrucción masiva. Luego montado que si los talibanes en Afganistán, en Siria, que si los insurrectos, en fin, grupos terroristas que además, como bien comentabais antes, Jesús, han sido, y así está probado, han sido organizados, financiados y entrenados por la CIA al servicio de los Estados Unidos y de sus oscuros y bastardos y puñeteros intereses. O sea, eso está probado. Y como bien decíais antes, el ejemplo claro y evidente es que han quitado al régimen superdictatorial y terrible de Bashar al-Assad en Siria para colocar al jefe de los terroristas del ISIS, de que hasta hace 4 días decapitaban, violaban, asesinaban o demás. Nadie se puede creer a estas alturas, Jesús, que los norteamericanos van a entrar en Irán o han empezado esta guerra, estos bombardeos, primero por salvar a las mujeres y su vestimenta en Irán. Eso no se lo cree absolutamente nadie. No lo han hecho jamás y no lo van a hacer ahora, porque eso les importa un pimiento. Habría que ver la represión, por ejemplo, que está teniendo el presidente norteamericano con los ciudadanos extranjeros en Estados Unidos, que le importa un puñetero pimiento, sean mayores, pequeños, mujeres o hombres, con el pelo tapado o sin él. O sea, los derechos humanos a los norteamericanos les ha importado una puñetera mierda a lo largo de su puñetera historia. ¿Entiendes? O sea, que eso no se creen ni ellos. Están haciendo, es verdad que aquí quien ha tomado la iniciativa han sido los puñeteros sionistas del puñetero Estado de Israel, que no nos cansaremos de decir que debía desaparecer, efectivamente. Por eso la Falange lo ha dicho desde el primer día, igual que en el régimen anterior, estamos hartos de recordar a esos de la derecha valiente y a la menos valiente que no se reconoció a ese puñetero Estado, porque no había que reconocerlo, porque era un foco de inestabilidad, como ha demostrado durante los últimos 80 años en medio mundo, y no solo en Medio y Extremo Oriente, y por eso lo que hagan los americanos y lo que nos quieran vender, Jesús, no tiene mayor sentido. Más allá del seguidismo de que nuestras tropas, efectivamente, estuvieron en Afganistán, han estado y siguen en Irak, han estado en el Líbano, generalmente haciendo labores menores, pero bueno, jugándose la vida, y de hecho ahí están lo escenan los centenares de soldados españoles muertos en estos conflictos de paz internacionales en los que luego al final nosotros sacamos poco o nada, porque siempre lo sacan los mismos, los británicos, franceses y norteamericanos. Pero bien, si el gobierno socialcomunista quiere vender el no a la guerra que dio tanto éxito en los primeros años del siglo XXI, porque se cree que le va a sacar rédito electoral, de cara a las encuestas que ya no pueden estar más hundidos, que lo haga. No lo hace por eso, ni mucho menos. A ellos les importa también una castaña pilonga, ni las mujeres, ni la represión en Irán, ni nada por el estilo. El año pasado hay que recordar que no se habían producido estas presuntas masacres o masacres de primeros de año contra las protestas en todo Irán, y ya bombardearon los israelíes y los norteamericanos Irán. Han estado buscando cualquier excusa, era buena para intentar acabar con el régimen de los ayatolás. Que, en fin, no sé si será bueno, malo o regular, no sé si tiene más predicamento el régimen saudí, el catarí o el de los Emiratos Árabes Unidos, si son ejemplos de democracia, de tolerancia, ni a sus mujeres ni a sus hombres. En fin, no sé, para que claro, como se pliegan a los oscuros y bastardos intereses de los norteamericanos y de la OTAN y permiten, dicen, no, es que Irán está extendiendo la guerra por todo el Golfo. Hombre, claro, es que les están atacando desde las bases norteamericanas en esos puñeteros países. Si te parece, hombre, ¿qué quieres que hagan? A ver, hombre, al portaaviones, al George Bush o al otro, es muy difícil llegarle, claro, nos ha fastidiado, la diferencia de armamento es abismal. Pues claro, tienen que intentar defenderse a donde pueden, pues atacando las bases norteamericanas en donde pueden llegar. Es que a quién se le ocurre decir semejante estupideces. Pues en fin, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a la extrema izquierda. Son estupideces varias y que demuestran efectivamente que no terminan de saber muy bien lo que opinan al respecto, ni los unos ni los otros, Jesús.
Pues eso es, has hecho un análisis perfecto de, por un lado, de cómo actúan siempre, por otro lado, su relación constante con el terrorismo. No solamente el terrorismo que nosotros sabemos que es terrorismo, sino a lo que ellos llaman terrorismo. Y tercero, bueno, pues que las consecuencias de esta guerra, evidentemente, no van a ser positivas para nadie, salvo posiblemente para los que la han iniciado, porque ellos tienen unos objetivos claros. Y, una vez más, pues aún dicen que la primera víctima de la guerra es la verdad, con esta gente ya mienten cuando no hay guerra, pues claro, cuando hay guerra ya, eso ya es la leche. Si te parece, vamos a poner algunos de los vídeos que tenemos preparados de colaboradores habituales que no han podido estar presentes en directo, pero que sí nos van a dar una opinión sobre ello y luego quiero que tú también los analices. Vamos a empezar con el de Ana Cutella, que ya ha estado aquí en este programa varias veces, sobre todo para hablar de temas de conflictos de Oriente Medio, también los anteriores ataques a Irán hace unos meses, o incluso también las que le seguís en redes sociales, pues hace un análisis exhaustivo de todos los conflictos que hay en el mundo, con una visión, por supuesto, políticamente incorrecta. Por eso, pues de vez en cuando la amenazan, o de vez en cuando las redes sociales las cierran o se las bloquean durante un tiempo, pero nosotros tenemos el orgullo de conocerla y de darle voz, y cuando puede, pues está aquí con nosotros. Y hoy mismo vamos a escucharla unos pocos minutillos. Aquí está Ana. Análisis de lo que está ocurriendo en Irán. Bueno, hay una Vamos distancia considerable, como ya sabemos, entre el principio, perdonad, porque se me han quitado unos segundos y no quiero que os perdáis nada. Aquí estamos. Buenas tardes a los seguidores de la Hora del Café y buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Voy a hacer un humilde análisis de lo que está ocurriendo en Irán. Bueno, hay una distancia considerable, como ya sabemos, entre lo que cuentan los titulares sobre esta guerra y lo que está ocurriendo realmente. Es difícil saber quién está ganando, quién está perdiendo, pero bueno, tenemos ciertas pinceladas. Voy a intentar cerrar esa distancia. Bueno, Estados Unidos e Israel mataron a Khamenei, que será el objetivo central, pero claro, Khamenei llevaba tiempo preparándose ya para esto y dejó una cadena de mando y redistribuyó poderes antes de morir. Así que el sistema no se ha desorganizado. O sea, realmente lo que ha hecho ha sido activarlo. Luego los iraníes llevan todas estas noches saliendo a las calles con familias, con hijos, apoyando al gobierno. Así que esto no creo que produzca un régimen que se está desintegrando. Esto, lo que acaban de hacer ha sido reavivar la cohesión nacional. Así que pasemos al terreno militar, porque ahí también hay cosas que nos están explicando bien. El primer día, Irán golpeó más bases americanas que objetivos en Israel. Como sabemos, en los países del Golfo era la prioridad, porque lo que hicieron fue destruir los radares, eliminar la infraestructura de inteligencia americana, cegar los ojos del rival antes de actuar, ¿no? Y mientras tanto, los Emiratos Árabes quedan sin misiles interceptores en una semana, Qatar en 4 días. Ambos piden socorro urgente a Washington. Luego, el Líbano. Bueno, el Líbano está siendo atacado por Israel. Lleva mucho tiempo siendo atacado y todo este año anterior no han parado de atacar, incluso con el alto al fuego. Bueno, Hezbollah llevaba un año sin dar señales de vida. Todo el mundo y todos los analistas decían que ya estaba derrotado, que estaba desarmado, fuera de combate. Y bueno, hoy hay tanques israelíes ardiendo en territorio libanés. Y bueno, han vuelto a aparecer y están combatiendo. La parte que menos se está analizando es la guerra de información, que Irán negociaba en secreto con Estados Unidos a través de Omán, que Arabia Saudí estaba preparándose para la guerra contra Irán, que grupos kurdos habían penetrado en Irán para operaciones terrestres. Y bueno, hubo otro que decían que se estaba formando una gran coalición árabe contra Irán. Y luego que Irán había atacado la refinería de Aramco y el ataque a Chipre.
Creo que las últimas horas también ha sido un ataque a Azerbaiyán y un ataque a Turquía que también han desmentido. Bueno, esto pues es guerra de información y lo que ha dicho Irán literalmente es que es una guerra psicológica. Entonces lo que intentan es pues eso, hacer creer que el liderazgo iraní está traicionando mientras el pueblo muere y demás. Bueno, todo desmentido. Esta guerra lleva décadas construyéndose, así que lo que estamos viendo en este momento, bueno, es el momento en el que todo eso que se ha construido entra en contacto con la realidad. Pues así es, todo lo que se ha construido entra en contacto con la realidad y entonces los que podemos leer y escuchar o ver a analistas que aún jugándose a lo mejor su integridad física por decir lo que dicen, luego vamos a poner también a Carlos Paz o a Josué, pues se atreven a decir lo que dicen teniendo conocimiento de ello. Bueno, pues esa realidad, como es muy incómoda, ¿verdad, Manuel? Pues intentan todos los grandes medios de comunicación, los que son proclives al gobierno porque tienen que justificar lo injustificable y los que ya, siendo en teoría contrarios al gobierno, como tienen que ser fieles a Israel y a Estados Unidos, pues también nos mienten a todas horas y lo que es peor, no solo nos mienten, sino que estarían encantados de que hubiera vidas españolas en juego. Una vez más, en una guerra que no nos atañe para nada. Sí, Jesús, es que además se les ve como unos y otros hacen piruetas, están en el alambre, intentan los unos decirlo de no a la guerra, pero te dejo las bases, pero no te las dejo, pero te mando el barco, pero no te lo mando, pero salgo con el cartelito otra vez a la calle, y los otros diciendo sí, pero es que son muy malos, es que precisamente las mujeres que están deseando las mujeres. Lo que decía antes, Roberto, pues a lo mejor es que las mujeres iraníes no quieren que les bombarden, prefieren a lo mejor vivir toda la vida con el pelo tapado a que se le caiga encima el edificio en el que viven, ¿entiendes? A lo mejor es bastante mejor una cosa que la otra, o menos malo por lo menos, ¿entiendes? Pero es desconocer de todas formas porque es, como bien decía Cristina, es la batalla de la información y en eso, claro, los medios de manipulación a un lado y al otro son tremendos, claro. Uno lo intenta justificar de una manera, el otro lo intenta justificar de la otra. Porque como aquí es blanco o negro, aquí el caso es tomar partido por unos o por los otros, pues, en fin, porque aquí, efectivamente, ellos, cuando dicen que nosotros pensamos esto, Jesús, dicen que estamos apoyando a la izquierda. Y cuando hemos dicho otras cosas, dicen que apoyamos a la derecha o a la extrema derecha. A ver si nos ponemos de acuerdo. Que es que somos patriotas de verdad. Nosotros velamos por los intereses de España de verdad, no de Netanyahu, de Milei o del señor, o no señor Trump, del tarao este del Trump, ¿entiendes? Y es que eso es el patriotismo como yo lo entiendo, por encima de intereses, ¿entiendes? De unas naciones o de otras, de las cuales, por cierto, somos títeres hace mucho tiempo. En el caso de la guerra de los norteamericanos y anglosajones en general, y en el caso económico, pues ya sabemos, de Francia, hemos sido del Reino Unido, de Alemania, en fin, de la Unión Europea, esa que ha acabado con nuestra independencia económica, política y social, Jesús, pero que como estamos hartos de decirlo, luego nos tachan. A lo que más le fastidia es efectivamente a esa derecha que decía Norberto antes, menos cobarde, no más valiente, sino menos cobarde que la otra, a que menos le fastidia. No sé qué esperaban que fuéramos a decir. Si es que ellos vienen de donde vienen, han nacido donde han nacido y están donde están y ya está. Es que ya sabemos cuáles son sus posturas de hace 50 años exactamente. Así es. Como bien decía Ana en el vídeo, esto es una guerra psicológica, esta es una guerra de la información y cómo tienen muchos más altavoces mediáticos que los que digan la verdad. Y ojo que aquí no vamos a defender cosas por el mero hecho de oponernos a unos o a otros. Es que tenemos cierta experiencia en que nos mienten en todo y tenemos mucha experiencia, eso ya no es cierta, mucha, de que además en lo que nos mienten es para tapar una serie de cosas, ¿no? Si es que solo tienes que ver, Jesús, cómo está hoy en día Afganistán, cómo está Irak, cómo está Siria, cómo está Libia, cómo está el Líbano, donde han metido las pezuñas los anglosajones y su brazo armado, los sionistas del Estado de Israel, pues hay que verlo cómo están. Es que solo silencian. ¿Por qué no se da una vuelta ahora mismo por Kabul a ver cómo están las mujeres y los niños en todo Afganistán o en Irak? A ver cómo está la situación, si está mejor o peor que con Saddam Hussein. Si es que estamos hartos de que nos engañen, nos mientan y nos manipulen.
Pero los medios de comunicación al servicio de la derechona de este puñetero país, pues siguen mintiendo y eso lo silencian y lo callan, ¿entiendes? Y estos días no hacemos más que ver la foto famosa de los Azores, aquella foto desgraciada de los Azores, donde nos implicaron una guerra en la que, como en esta, no tenemos absolutamente nada que ver, porque nuestros intereses no son intereses bastardos de los norteamericanos, de sus petroquímicas ni nada por el estilo. O sea, además, van a hacer exactamente, lo van a intentar en Irán, estoy de acuerdo con Ana, les va a costar bastante más que hacer lo que han hecho en Venezuela, pero bastante más. Nosotros hemos viajado a Irán y conocemos el entramado social y demás, y allí no le va a resultar tan fácil. Como no le resultó tan fácil en Irak, donde tuvieron que salir escopetados, y por qué hablar de Afganistán, donde tuvieron que salir efectivamente escopetados con una mano delante y otra detrás, Jesús. Así es. Y además eso, que Irán tiene 100 millones de habitantes y que llevan en guerras toda la vida. O sea, por lo menos los que están vivos ahora mismo, cuando han estado en guerra contra Israel, han estado en guerra contra Irak o han estado en guerra entre ellos mismos. O sea, que no son precisamente ursulinas que cuando oyen las sirenas se asustan y... Hombre, hay que recordar la guerra que tuvieron efectivamente contra Irak, Jesús, donde hubo millones de muertos y muchos años de guerra, de conflicto, como eran las guerras de verdad antes, de cuerpo a cuerpo, ¿entiendes? Que bueno, que si los americanos van a querer hacer algo medio en serio en Irán, a ver si es verdad que ponen la bota en el terreno, como dijo el otro día el trumpista este dichoso. Sí. No, ya les ha dicho un embajador de Irán que les están esperando, que cuando quieran que intenten entrar. Además, eso, recordemos que esa guerra Irán-Irak, la marioneta, entre comillas, de Estados Unidos era Saddam Hussein, del que luego, cuando se cansaron, pues también lo mataron, o lo mandaron, o dejaron que lo mataran otros, vamos, pero es lo mismo. En fin, vamos a seguir hablando de este tema y con más ataques que ha habido. En concreto, contra Josué Cárdenas, también colaborador de este programa y amigo de muchos de nosotros, pues le han dado. Yo tenía por aquí colgado, ahora las pondré unas fotos de lo que dijo Josué, y si no, bueno, os lo resumo muy brevemente. Josué hace 2 o 3 años estuvo en Irán y hizo una crónica, pues a su manera, evidentemente, viendo lo que había visto, narrando lo que había visto. Algunos lo han podido ver que era sesgada hacia un lado u otro, pero él en realidad demostraba con fotos y con su experiencia de haber estado allí que en buena parte, como hemos estado mencionando, de lo que nos cuentan los medios de comunicación habituales y los partidos políticos habituales, era mentira. Entonces, el otro día, los de ACOM, los mismos que también han insultado a Norberto y nos insultan a los falangistas y demás, bueno, pues se rieron de él, como es un poquito Jesús, largo. Yo puedo, igual, efectivamente, ya conozco esa imagen y esa experiencia de Josué. Ya sabes que yo estuve hace también unos pocos años más, pero no muchos, y estuve con mi mujer y me pude pasear sin ningún problema con ella por todo Irán. Pude entrar en iglesias y en catedrales católicas y cristianas por todo Irak, algo que, por ejemplo, no sucede ni en los Emiratos Árabes Unidos, ni en Arabia Saudí, ni en Omán, ni en otras repúblicas que les hace mucha gracia a la derecha y a la derechona. Debe ser que como allí es donde ha ido a retirar sus miembros, todos, el emérito, pues se ve que les hace mucha gracia, ¿sabes? No sé, una cosa un tanto estúpida. Pero yo me he sentido bastante más libre en Irán que en otras partes donde la bandera norteamericana ondeaba con total libertad, según ellos. Así es. Pues tengo por aquí las imágenes, las voy a... Permíteme un segundito que las meta aquí. De lo que le han dicho Josué, porque es que prácticamente pues, no es que le amenacen de muerte, pero sí, como suelen actuar esta gentuza, pues te dicen sé dónde vives y sé dónde trabajas y demás, ¿no? A ver, aquí las tengo ya preparadas. A ver si se me proyecta. Esta es una de ellas. Lo voy a hacer grande para verlo yo. Y entonces decían los de ACOM, qué bonito el turismo en un régimen que ahorca a homosexuales, lapida a mujeres y financia terrorismo en 3 continentes. Si Irán tiene edificios modernos, también los tenía Alemania nazi. La modernidad arquitectónica nunca ha sido sinónimo de libertad. Mientras tú paseabas admirando fachadas, las cárceles iraníes estaban llenas de mujeres arrestadas por enseñar el pelo, de periodistas torturados por contar la verdad, de jóvenes ejecutados por protestar en la calle. Irán es el mayor estado patrocinador del terrorismo del mundo, y lo dice ACON. Financia a Hamas, a Hezbollah y a los hutíes. Ha intentado asesinar a disidentes en suelo europeo. Su régimen lleva décadas gritando muerte a Israel, muerte a América.
Los edificios no absuelven a los verdugos. Viajar allí y contar solo la fachada no es neutralidad, es complicidad con el silencio. Y, por cierto, el 28 de febrero de 2026, más de 30 de esos edificios, tan modernos que tanto te gustaron, ardieron en llamas. A veces la historia tiene un timing perfecto. Es decir, aquí están muy orgullosos de esos edificios ardiendo que ha supuesto la muerte de no sabemos las personas. Y de miles de personas ya, Jesús, a estas alturas. De miles de personas, sí. Sí, es muy bien, muy valientes. Son muy extremadamente valientes estos fulanos de Acol. Son extremadamente violentos. No sé. ¿Y qué opinan algo del tema de Arabia Saudí, de Siria y de todo eso? No, de eso no opinan nada, ¿no? O ahora de Afganistán y la huida con el rabo entre las patas de los norteamericanos, y de Irak exactamente igual después de dejar aquello como un solar. De eso no han vuelto a decir nada, ¿no? Eso No. Seguramente que cuando atacaron Kabul o Bagdad decían lo mismo y luego ya años después ya no dicen lo mismo, ¿no? Ya se les acabó el argumento. Pues aquí, ¿qué va a pasar? ¿Exactamente lo mismo? Pues, y la respuesta breve a Josué nos va a contestar en un vídeo que nos ha enviado y decía muy brevemente: gracias por estar siempre ahí. Después del señalamiento, que toca? ¿Llamar a mi jefe para que me despidan? ¿Contar dónde vivo? ¿Tenerme en una lista negra para no volver a trabajar? ¿Bombardear mi casa? ¿Celebrar el exterminio de amigos míos y de sus hijos? Sois capaces de todo. Me alegro que os gustara mi informe sobre Irán. Si hiciera un artículo sobre Gaza, también hablaría de sus edificios. Pero no puedo porque no habéis dejado ni uno. Un saludo. Toda la razón, Josué. Sí, efectivamente. Hablando de genocidio, lo que han hecho en Palestina, en Gaza, llevan haciendo allí y en Cisjordania durante décadas, pues es eso, efectivamente, un exterminio. También le gustará mucho, sí, claro, las fachadas de los edificios ardiendo. Les hará mucha gracia a estos hijos de mala madre que le contestaban a Josué. Claro, hombre, es lo que le gusta, el exterminio, claro. Es que viene, como crearon el Estado ese de mala manera, como la crearon, aprovechándose del farol de lo de la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos. Por lo menos muchos de los que estamos aquí, pues hemos llegado a esta situación. Entonces ya se les permite hacer todo, bombardean, secuestran a presidentes legítimos en sus países, masacran en el Palacio Presidencial al del otro y les da exactamente igual. Pues esa es la doctrina y ese es el derecho internacional al que aluden estos que hablan de terrorismo. Los que tiran bombas, estos son los que hablan de terrorismo, ¿sabes? Los que bombardean con misiles a decenas o a centenas de kilómetros son los que hablan de terrorismo, que luego sobre el terreno utilizan el terrorismo más que nadie, claro. Y financia, como hemos dicho antes, los grupos terroristas. Si no utilizan sus servicios secretos como elementos terroristas, ya sea la CIA, el Mossad y el MI6, directamente sobre el terreno utilizan a las fuerzas que haya autóctonas y no tienen absolutamente ningún problema, Jesús. Sí que lo llevan demostrando, pero sé que la derechita está dichosa. Claro, también es verdad, Jesús, que como estos recibieron, y no sabemos todavía si siguen recibiendo, su primer millón de dólares de que lo recibieron, de euros, Sí. ¿entiendes? Pues claro, por eso Herman Tertsch y toda esta basura pro-sionista y pro-norteamericana opina y dice lo que dicen, Jesús. Así es, ellos han reconocido, el propio Vidal Quadras reconoció que le habían dado 1 millón de euros, o de dólares en concreto, que más o menos es lo mismo, hablando de esas cantidades, lo que es la oposición iraní, que en realidad también era un grupo terrorista que incluso estuvo en las listas terroristas de Estados Unidos. Y luego ese otro 1 millón de euros del que nos hablan o que desmienten, dicen que vino directamente del Estado sionista de Israel, que por eso le deben no solamente es todo lo que han podido hacer con ese dinero, sino todo lo que pueden hacer. De todas formas, Jesús, podías haber rescatado esa noticia, ese tuit que lanza por ahí, que da muchas vueltas, del hijo de Netanyahu, sí, donde le señala al gobierno marroquí en las plazas que debe recuperar para Marruecos en el norte de África y que hasta ahora son ocupadas por España. A ver si les hace tanta gracia a estos imbéciles, ¿sabes? Así es. Y de hecho, hay que recordar que, por ejemplo, la escolta, como pasaba en Venezuela, la escolta del rey de Marruecos, como todo el mundo debía saber, no es de soldados profesionales ni agentes marroquíes. Son soldados, son mercenarios directamente judíos. Son mercenarios israelíes, por si alguien no lo sabe a estas alturas de la película, que es su círculo de seguridad más próximo. Pero claro, aquí es mejor mirar hacia otro lado, claro, es que los terroristas son otros, ¿entiendes? Así es, estoy viendo la imagen, luego a ver si puedo me la descargo para ponerla, pero vamos, los oyentes televidentes más o menos ya con lo que le has dicho tú saben a lo que nos referimos.
el titular del periódico El Español, tampoco nada sospechoso de ser precisamente antisionista, es la otra amenaza de Israel a España, cuando el hijo de Netanyahu dijo que Ceuta y Melilla eran marroquíes. En 2019, Yair Netanyahu animó a árabes y musulmanes a liberar las tierras ocupadas de España en el norte de África antes de luchar por Palestina. Este es el hijo de Netanyahu, que evidentemente pues es Sí, sí, estos son los que manejan la de tal palo información. tal astilla. Jesús, son los que manejan el programa Pegasus, que le tiene cogido al gobierno de Pedro Sánchez por los cataplines, que como todo el mundo utilizó el gobierno y los servicios de secreto marroquí para, entre otras cosas, vaciar su teléfono y el del ministro del Interior y la ministra de Defensa y saber cuáles son los secretos de este país, de España, porque claro, así ha cambiado de opinión respecto al Sáhara y a otras circunstancias. Pero claro, hay que recordar que ese programa es un programa judío, un programa de espionaje judío, como la mayor parte, que curiosamente, a pesar de tener los mejores servicios secretos, al parecer, del mundo, y lo estamos viendo y nadie tiene tiempo que ponerlo en duda, en Irán y en otras partes de Oriente Medio, Oriente Próximo, fueron incapaces, al parecer, de entender lo que pasó aquel 7 de octubre en Gaza. Algo un tanto increíble. Y que algunos llevamos diciendo de aquel mismo día de que era algo permitido, porque lo que querían en el fondo y lo que buscaban era justificar la masacre y el genocidio en Cisjordania y en Gaza con los palestinos. Vamos, lo que llevamos diciendo en este programa durante años, Jesús. Sí, sí, que son expertos tanto de ataques de falsa bandera o de ataques, a lo mejor de verdadera bandera, pero esa bandera se la han puesto en la mano. De hecho, Jesús, no sé si has visto que el misil o el dron que atacaba presuntamente la base británica en Chipre, los servicios de secretos británicos dicen que ese misil no salió, o ese dron no salió de Irán. Vamos a ver de dónde salió. Ellos saben, porque tienen, ahora mismo está el espacio aéreo en todo el Mediterráneo y en Oriente Medio está totalmente, vamos, está más que visionarizado de todos los puntos de vista, ¿entiendes? Y monitorizado. Saben de dónde salió ese misil. Si no ha salido de Irán, ¿a qué me va a decir de dónde salió ese misil? No creo que de Gaza, según está. No creo. No tienen ni dónde ponerlo. O del Líbano. Está Hezbollah para mandar un dron a Chipre, por ejemplo. Nos manda Ana precisamente el nombre de ese grupo terrorista, el MEK, el grupo terrorista precisamente que apoyó económicamente la creación de Vox y que estuvo metido en las listas de terrorismo internacional y que evidentemente ha cumplido su papel y era la oposición en Irán. Vamos a escuchar a Josué, pero también quería recordar que precisamente cuando se estaba produciendo el enésimo genocidio del sionismo contra los palestinos, Abascal perdió el culo para ir a rendirle pleitesía a Netanyahu, cuando aquí se estaba criticando a Israel, y se fue para allá corriendo para decirle que no todos los españoles estaban en contra, que para eso estaba él y sus huestes, para decir lo bueno que era Netanyahu. Tendrá algo que decir también Abascal, Jesús, de lo que ha dicho y también el tarao ese de Trump, de que España es un país de perdedores. Y es un país, pues eso, que España, pues eso, que somos perdedores. Lo dirá por Cuba, quizás, o por las Filipinas, y lo que nos hicieron los norteamericanos, quizás, ¿no? Pues es posible. Saben poca historia, pero saben lo que hicieron. Efectivamente, como lo comenta Ana, precisamente este grupo terrorista, el MEK, es el que atentó contra Khamenei hace años y le dejó, por así decirlo, manco, porque tenía una discapacidad en uno de los brazos, y es precisamente del atentado que sufrió. Pues vamos a poner el vídeo de Josué, en el que nos cuenta también su opinión sobre esta persecución a la verdad, y luego seguimos. A ver, lo tengo por aquí. Aquí lo tengo. Aquí está nuestro amigo Josué. Queridos, bueno, vivimos tiempos que no lo sé de verdad, como los que han de venir después de nosotros, que espero que quede alguien, que espero que sigamos teniendo descendencia y no nos extingamos como españoles. Pues no sé cómo van a contar exactamente, porque claro, es difícil de interpretar cómo es posible que una asociación, en este caso ACOM, que supone una injerencia clarísima de un poder extranjero en la realidad española,
pues a ver cómo le explicamos a las generaciones venideras o cómo lo explican ellos, que acusen a Fedelas Hons, a Juan Manuel de Prada, a Nairi Simón, a Jaciel Paris, bueno, pues a Rubén Gisbert, de primero estar en el mismo barco, que es curioso cómo nos unen. A veces uno no sabe muy bien qué alianzas va a hacer en la vida y le toca hacerlas muy sorprendentes, ¿no? Pero bueno, esto no es nuevo. Lo más sorprendente es cómo explican que una formación como Falange Española, cuyo lema histórico, aunque no el principal ni muchísimo menos, pero bueno, siempre ha tenido a Rusia como culpable, ¿no? Tras la labor que Falange desempeñó en la División Azul, pues venga una asociación israelí, una asociación projudía, una asociación del sionismo en España, que lo que intenta es establecer e imponer el sionismo en España, pues le acuse a Fedelas Hons y a todos estos que he mencionado antes de, bueno, de llorar la muerte de Stalin. Es muy curioso, es muy curioso. Hubo falangistas que le hicieron huelga de hambre a Stalin. Recordemos todo lo que narra Luca de Tena en aquella obra magnífica llamada Embajadores en el Infierno, de lo que falangistas y otro tipo de españoles en Rusia estuvieron aguantando durante más de una década en aquella gélida Rusia de los años 40, y bueno, pues cómo resistieron a la imposición soviética y a lo que supuso la Unión Soviética, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? Es muy curioso como ahora se nos acusa de algo tan, no sé, tremendo, ¿no? Y luego, particularmente, pues bueno, el señalamiento que he recibido por informar sobre Irán, por hacer mi trabajo. Claro, se cree el ladrón que todos son de su condición, te acusan de cobrar, te acusan... O sea, ellos no son capaces de entender que hay gente que hacemos las cosas por convicciones, que no hay dinero de por medio, que no nos luce, no nos luce todo lo que supuestamente nos acusan de cobrar. Entonces, pues bueno, nos llaman corsarios, nos llaman vendidos, nos llaman de todo. Cuestión que, claro, en el momento en que lanzan esa acusación les vuelve como un boomerang, porque ellos son los que verdaderamente están vendidos y los que intentan, a base de talonario, influir en la política española y que las ideas del sionismo sean bien vistas, pues tanto en el ámbito político como en el ámbito de la televisión y el mediático, ¿no? Entonces, bueno, un poco harto de esto, pero tampoco yo no me voy a victimizar. O sea, yo estoy muy feliz, a pesar de que cada vez se van reduciendo los espacios en los que con libertad uno puede hablar, pues aún así, oye, yo creo que los que sufren de verdad, las víctimas de verdad de todo esto, son aquellos que por, no sé, por la condición que tienen, pues tienen que sufrir mucho a la hora de trabajar, aguantar muchas presiones dentro del trabajo, no llegar a final de mes. Esa es la gente que verdaderamente sufre, ¿no? Los que simplemente pues nos señalan con el dedo acusador en Twitter, pues oye, en otras épocas estoy seguro que nos hubieran llevado por delante, ¿no? Y en cambio ahora, pues bueno, pues sí, evidentemente que apareces en listas negras, evidentemente que desean que te vaya mal y evidentemente que te desean el mismo futuro que a las víctimas que se han llevado por delante en Irán, de las que poca gente habla, de las 70.000 víctimas que se ha cobrado el exterminio y el genocidio en Gaza. Y entonces, pues bueno, pues ahí estamos resistiendo y con muchas ganas de seguir combatiendo donde sea, ¿eh? Si me invitan a un espacio de izquierdas, lo haré en un espacio de izquierdas. Si me invitan a la hora del café, lo haré en la hora del café. Si me invitan al Toro TV, en el Toro TV, en mi medio de comunicación periodística digital. Lo importante es tener claro que la esencia de España no comparte los mismos valores que la esencia del Estado de Israel, que hasta 1986 no reconocimos el Estado de Israel y tuvimos que hacerlo para entrar en Europa, más bien en la Unión Europea, ¿no? Y bueno, que los españoles que rasquen un poco en la historia saben que no podemos defender a aquellos que, bueno, pues
a base de talonario, a base de extorsión, a base de usura, a base de bombas, a base de financiar grupos terroristas, pues han llegado a donde han llegado. Entonces nada, os mando un abrazo y espero que este no sea mi último mensaje y que pueda seguir lanzándolos. Un fuerte abrazo. Pues muchas gracias, Josué, por tu aportación. Manuel, sabemos, los que conocemos a José sabemos que es valiente, que esto no lo hace desde un punto de vista de señalar a los que le han señalado, sino de que estas denuncias hay que decirlas porque hoy puede ser él o él ha sido, en esta ocasión ha sido él, pero otras veces somos nosotros y otras veces puede ser cualquiera que se le ocurra abrir la boca y decir la verdad, ¿no, Manuel? Sí, claro, hay que tener, bueno, mucho cuidado, ¿no? A estas alturas, Josué, aunque es joven, ya lleva unos años en la trinchera y a ti y a mí ya no nos van a asustar, Jesús, ni a la falange con 90 y tantos años a su espalda, ni a los falangistas. Pero bueno, estos son capaces de cualquier cosa, sí, no te quitan de en medio como les gustaría, como hacían antes, como comentaba Josué, pues te pueden intentar matar socialmente, políticamente, civilmente, ¿sabes? Joderte el trabajo, la vida, tus amigos, sacarte informaciones de donde sea. Bueno, esto es como funcionan y como tienen los medios y la capacidad para hacerlo, Jesús, pues lo hacen. De hecho, lo hacen, ¿sabes? Bueno, no creo que te vayan a volar el coche ni a cuando levantes el teléfono te vayan a hacer como les hacían que estos son muy expertos los judíos, los sionistas en hacerlo, descuelgas el teléfono y te vuela media cabeza, ¿sabes? Porque como lo hacen habitualmente, yo no sé a eso si le llaman terrorismo o a eso cómo le llama a toda esta gente. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Eso es ajusticiamiento y ya está, ¿no? Eso está muy bien hecho, ¿no? Claro, como lo hacen ellos y sus coleguillas, sí que está bien hecho, ¿no? Bueno, pues nada, hombre, a seguir así, que nosotros seguiremos en nuestra trinchera dando la batalla como la llevamos dando tanto tiempo, Jesús. Así es, de hecho el otro día cuando hace una semana empezaron estos ataques, en todos los sitios se leía ataque preventivo de Israel y de Estados Unidos, mientras que si hubiera sido Irán, Hezbollah, o sea, quien hubiera atacado, habrían dicho ataque criminal contra Israel o contra una base de Estados Unidos. Ya sabemos que cuando son ellos son ataques preventivos, Yeah. pero de ellos no. De hecho, hoy en el telediario a mediodía, en una cadena de esas que encima no era la primera, por si a alguien le queda alguna duda, decía la presentadora que el presidente Ali Khamenei, que ha muerto en su palacio presidencial y demás, no, que ha muerto no, que ha sido asesinado claro. por un país terrorista, que no se sabe si han sido, supongo que se habrán adelantado los pilotos de Israel a los norteamericanos y que eso lo tendrían más que hablado, eso está más que claro. Pero no, de muerto no, lo han asesinado, no. Claro, muerto está, si es que nadie llegó a encontrar. Que hoy parece ser, cuando salía de casa veía a Jesús, que no contento solo con eso, el palacio donde ahora, o el edificio donde reposa el cuerpo de Ali Khamenei ha sido bombardeado también, sí. ¿Sabes? O sea, no quieren dejar ni los rastros, ¿entiendes? Estos son los que no son terroristas, ¿eh? Estos son los demócratas y los que van a defender la civilización occidental, Jesús. Pues precisamente, como ha muerto, que a lo mejor se iba a morir de viejo dentro de poco, precisamente el haberlo convertido en mártir, a él le han hecho un favor dentro de su religión y quizás le dé fuerzas también a los iraníes para seguir luchando. Vamos a poner un vídeo de Carlos Paz en el que nos hace también un análisis de lo que está ocurriendo. Y como todos sabéis, Carlos Paz pues, es experto en estas materias, no se esconde, también es atacado estos días en redes sociales, le han cerrado la cuenta de Instagram y iba a etiquetar ayer o antes de ayer cuando iba a anunciar yo el programa y digo, ¿dónde está Carlos Paz? ¿Dónde está? No va a aparecer Instagram y luego me ha comentado que es que le han cerrado la cuenta de Instagram hace 2 días. Precisamente por colgar vídeos en los cuales en otros medios de comunicación de estos alternativos pues estaba diciendo lo que piensa. Pero no resulta que la dictadura y la represión y la falta de libertad de expresión y de comunicación es en Irán, pero en Occidente no pasa esto, ¿no, Jesús? Pues ya ves. ¿Dónde está la historia? No la sabemos perfectamente. Vamos con Carlos, a ver qué nos cuenta. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Paz y desde hace tiempo soy un estudioso de la cuestión de Medio Oriente y de Irán. Esto es un vídeo que he grabado, me han pedido unos minutos para mis amigos de la hora del café para que hablase de la cuestión del conflicto de Irán. Tendrá que ser muy breve, no me querré extender.
para ocupar muchos minutos en el programa. Estamos viviendo unos días en donde el sionismo, a manos de Israel y de Estados Unidos, ha atacado sin justificación ninguna a la República Islámica de Irán. Desde hace mucho tiempo, quizá desde el comienzo de la existencia de la República Islámica misma, se ha intentado destruir las estructuras del Estado de Irán. Desde el principio se comenzaron a establecer sanciones económicas, se estableció una guerra terrible a través de Irak con Irán, que duró 8 años, que devastó a Irán para muchos más años. Siguieron sanciones económicas, siguieron asesinatos selectivos, siguieron la utilización de grupos terroristas en manos del sionismo para acabar con determinadas personas. Y esta amenaza lo ha vivido siempre el pueblo iraní. Este aspecto hay que tenerlo presente. Pero de manera mucho más furibunda en los últimos tiempos estamos viendo que se achaca a la República Islámica de Irán toda una serie de mitos, de supuestos peligros, como que no son democráticos, que son una amenaza en la región, que sufragan el terrorismo, que la situación de minorías como la mujer o los homosexuales es de una determinada forma, y siendo todo esto mentira, por encima de ellos, en esas narrativas antiislámicas y antiiraníes, prevalece la cuestión del desarrollo nuclear, que Irán es una amenaza y que puede tener la bomba atómica. Irán no ha podido desarrollar la bomba atómica, no por cuestiones técnicas o tecnológicas que van sobrados, sino por cuestiones religiosas. En el año 84, el imam Khomeini estableció un consejo acerca de esta cuestión, que no sería aconsejable que se desarrollase un programa nuclear para fines bélicos. Pero es en el 2003 cuando Sayed Ali Khamenei, el líder supremo, el jefe del Estado de la República Islámica de Irán, a través de una fatua, de una directiva religiosa de obligado cumplimiento, dejó establecido muy claramente que Irán no podía desarrollar energía atómica con fines bélicos. Tras el asesinato de Ali Sayed Khamenei, esto ha cambiado y podría revocarse esta fatua, pero que sea como fuere, las amenazas y las supuestas excusas para atacar a Irán porque podría desarrollar un programa nuclear que pusiera en peligro la región, son falsas, enteramente falsas. Todas estas agresiones que estamos viviendo, los bombardeos de Estados Unidos e Israel a la República Islámica, no tienen justificación ninguna, ni moral ni jurídica. Se ha destruido definitivamente el derecho internacional, una cosa que venía ya desde muy atrás, desde el 2001, de manera total, después del 2011 hasta el 2024 en la guerra acaecida en Siria, pero con este hecho el derecho internacional queda enteramente destruido. A partir de ahora cualquier país podrá atacar a cualquier otro y nadie podrá decir nada, mucho menos Occidente. Esta es la situación a día de hoy. Ya veremos cómo evoluciona el conflicto. Hay quienes se felicitan y creen que Occidente va a destruir fácilmente a la República Islámica de Irán. Nada más lejos de la realidad. No vamos a entrar en estos minutos porque no hay tiempo a la respuesta que está dando y que va a comenzar a dar Irán con mayor virulencia en los próximos días. Desde luego, en las próximas semanas. Aquí hay dos cosas que me gustaría aprovechar para hablar en estos minutos. Una, que el sionismo quiere arrastrar a media humanidad a un holocausto. Es una lucha, a mi parecer, entre el bien y el mal. Entre aquellos países que se resisten al mundialismo, al atlantismo, al sionismo y a sus crímenes, y el resto, quienes promocionan el crimen, el mal al fin y al cabo. Y lo vimos de una manera muy simbólica en aquella quema de efigies de Baal hace unos días en Irán precisamente. Estemos muy atentos y no caigamos en propagandas y narrativas que potencian y favorecen que nos veamos arrastrados a un conflicto que nada nos viene a nosotros en juego. Esta es precisamente la segunda parte, el segundo mensaje y la parte más importante de lo que quería dedicar para mis amigos de la hora del café. España debería mantener una neutralidad absoluta en este conflicto. Mis simpatías son abiertas y explicadas a la luz del mundo. No soy neutral, no soy objetivo, pero por encima de todas mis filias, de todas mis fobias, está el amor a España, por supuesto.
Y a España lo que le conviene es mantenerse al margen de ese seguidismo atlantista, de esas políticas lacayunas en favor del sionismo. El sionismo está copando la política y los medios de comunicación españoles, señalándonos a muchos, prohibiéndonos entrar en los medios de comunicación a la gente señalada y con un poder que no se corresponde con la magnitud numérica de estas personas que se han rendido al horror sionista. Habrá siempre que condenar el sionismo. No se puede decir que uno es patriota y apoyar el sionismo. El sionismo está destruyendo las entrañas de nuestra patria. Y en ese sentido, viendo el ataque que está haciendo el sionismo a la República Islámica, deberíamos sentir simpatías absolutas hacia la defensa que el pueblo iraní está haciendo. Pero al margen y por encima de todo esto, protegernos de esas gentes que quieren confundirnos. Desde un punto de vista religioso, no hay ninguna justificación para ver en Israel nada cercano. El Israel bíblico en nada tiene que ver con el Israel que es la entidad sionista. Es otra cosa, y no solamente es otra cosa, sino que es algo enteramente antagónico. Y esto nos quieren confundir aquellos supuestos cristianos que hablan del judeocristianismo y este tipo de cosas. Esto es una herejía. Esto viene de parte de esas gentes evangélicas sionistas que quieren intoxicarnos. Desde un punto de vista moral, es injustificable defender a Israel. Y desde luego, su quehacer, sus ataques, sus crímenes. Espero que estos minutos a mis amigos de la hora del café les sirva de algo, por lo menos para hablar de estas cuestiones, que pongan en solfa las narrativas imperantes y mayoritarias. Eso que de un modo tan repugnante y en inglés, como no podía ser de otra manera, se llama mainstream. Señalemos a todos los que están apoyando a Israel, a todos los que de una manera u otra están justificando el ataque de Israel a Irán, que lo han hecho desde el pasado, desde la guerra de Siria, apoyando a los kurdos, apoyando a una supuesta lucha feminista. Nada de eso se está dilucidando hoy aquí. La lucha es entre el bien y el mal, y si no entendemos esto, no hemos entendido absolutamente nada. Un saludo a todos y arriba España. Pues muchas gracias a Carlos Paz. Se puede decir más alto, pero no más claro, ¿verdad, Manuel? Es una lucha entre el bien y el mal. Él siempre ha dicho. Jesús lleva muchos años teniendo conocimiento de Medio Extremo Oriente y fundamentalmente de Irán y su entorno, y si habla con conocimiento de causa, desde luego. Eso es, ha dejado bien claro que esto no es de ahora, que esto es de hace muchísimo tiempo, que esto es una consecuencia de lo que le han dejado hacer a Israel y a Estados Unidos, al sionismo, para hablarlo claramente, durante todos estos años. Y también ha dicho que evidentemente no solamente están atacando aquí. Es que hay que recordar, Jesús, porque claro, cuando habla... Esto llevan haciendo, me refiero a los servicios secretos americanos y judíos, asesinatos que yo llaman selectivos de estos, en las calles de cualquier ciudad de Irán durante décadas, llevan haciéndolo. Y los bombardeos a centrales nucleares y no centrales nucleares exactamente igual, sin ningún tipo de permisos y sin ningún tipo de resolución de las Naciones Unidas. Y por cierto, ahora parece que están muy preocupados por la bomba atómica, pero ¿no dijo Trump el año pasado, hace 3 meses escasos, que habían acabado con la capacidad de producir la bomba nuclear por Irán? Pero ¿qué nos tenemos que creer? ¿Lo uno, lo otro, lo primero, lo segundo? Estaba claro que estaban buscando la excusa y al final el régimen sionista de Israel ha arrastrado a Estados Unidos, que estaban encantados de la vida, de conocerse, son el apoyo mutuo en Medio Oriente, al bombardeo y a la invasión de aumento por aire del régimen de Irán, claro. Así es. Vamos a cambiar de tema porque de este tema seguro que vamos a hablar en las próximas semanas, porque estas guerras no duran una semana ni 2. Otra cosa es que luego queden un poquito sepultadas pues, por otro tipo de actualidades. Antes de que se me olvide, precisamente dentro de un rato, por estos mismos canales que estáis viendo ahora en directo a la hora del café, podéis ver esta conferencia que va a empezar a las 8 de la tarde en la Hermandad de la Vieja Guardia. Los que estéis por Madrid todavía tenéis un ratito para pasaros por allí. Y los que no, pues podéis verla por los medios habituales, por Twitter, por Facebook y por YouTube. Igual, los mismos sitios
que estáis viendo ahora mismo el programa La Hora del Café. La conferencia se llama Retazos del vuelo del Plus Ultra. Como decía, empieza a las 8 de la tarde, la sede nacional de la Hermandad de la Vieja Guardia, y el ponente es Fernando Llorente, que ya ha dado varias charlas, también sobre todo relacionadas con el mundo. Hay que recordar que Fernando es piloto de profesión, ha sido el secretario general del sindicato del SEPLA y es camarada. Es camarada de aquel lejanísimo Frente de Juventudes. Efectivamente, ha dado varias conferencias aquí en la Hermandad de la Vieja Guardia, que es donde estoy yo ahora precisamente, aquí a mi espalda, donde estoy ahora sentado, donde se sentará él dentro de poco más de una hora, y es un buen conferenciante, y yo os animo o a que vengáis por aquí directamente o a que lo veáis a través de los canales habituales, como bien dice Jesús. Muy bien. Vamos a cambiar de tema muy brevemente, no, como decía antes, no porque no se merezca que hablemos más tiempo de él, sino porque ya estamos utilizando las redes sociales para hablar de la campaña de la selección autonómica en Castilla y León. Ya tuvimos el último programa también a Javier Sanz, que es el candidato de Falange Española de la Jons por Palencia. Recordemos que Pilar Carretero es la candidata de Falange Española de la Jons por Ávila. Y tengo por aquí, bueno, salió en prensa en un par de sitios, y que aquí tenemos al candidato de Falange Española de la Jons por Valladolid, que es Juan Antonio Peral. Ese es el cabeza de lista. Vamos a intentar a ver si la semana que viene, que es la última semana de campaña, podemos tenerlos en La Hora del Café o bien en directo o algún vídeo que nos envíen. Para acabar, bueno, Javier, que ya os hemos comentado y le conocí de sobra porque estuvo en el programa la semana pasada y está aquí habitualmente. He seleccionado algo de la campaña que se está haciendo. En la prensa de Ávila hacen mención a que esos carteles que se está pegando con el lema "lo volveremos a hacer", Vota Falange Española de la Jons, y con por supuesto, el logo del Ministerio de la Vivienda, cuando se construyeron hasta 5 millones de viviendas sociales, igualito que ahora. Y luego también tengo por aquí, en Valladolid, la campaña también hay carteles relacionados con la remigración. Valladolid parece que quizás sea la provincia de Castilla y León que más sufre el tema de la invasión y todas y cada una de sus consecuencias. Ahora voy a poner un vídeo muy cortito de medio minuto relacionado con ello. Y en Palencia, pues también se están haciendo campañas relacionadas con salvar el campo, también con el tema de la vivienda. Es decir, la campaña está siendo, pues, como todas las campañas, humilde, pero muy digna por parte de los falangistas, y esperemos que eso se vea reflejado en un apoyo mayor que en otras ocasiones a las candidaturas falangistas. Voy a poner el vídeo que decía, Manuel, y opinas lo que quieras sobre las elecciones y luego ya pasamos al último tema. Este es el vídeo que digo que es de unos 30 segundos. Vota Falange Española de las Jons. Vivimos una oleada de inmigración masiva e inasumible. Los trabajadores españoles sufren la peor época de precariedad que se recuerda. Los jóvenes abandonan Castilla y León porque no encuentran oportunidades. Los servicios públicos están desbordados y no funcionan. No cabe más gente, pero nunca faltan explotadores dispuestos a traer mano de obra esclava ni enemigos de España dispuestos a acabar con sus raíces. Por nuestra seguridad, por nuestra identidad, por la remigración. Vota Falange Española de las Jons. Pues ya está. Manuel, unos segundillos para lo que quieras opinar sobre esta campaña. Que, sí, bueno, pues que verá que nos presentamos, como decía el jefe, sin fe y sin esperanza, pues para romper entonces la invisibilidad y como un ejercicio, como pues eso, es un ejercicio aprovechando el periodo electoral, pues para dar a conocer nuestros mensajes, Jesús, para romper la invisibilidad a la que nos intentan imponer los medios de comunicación y los partidos del sistema. Y bueno, ahí están nuestras propuestas, no es nada nuevo, y lo que sí que nosotros vamos a esas elecciones al Parlamento de Castilla y León, pues vamos a decirle que no creemos en este Estado de autonomías, que ha causado más que división y enfrentamiento entre regiones de España y 17 reinos de taifas que compiten a ver cuál es más corrupto que el de al lado, ¿entiendes? Y estamos hartos de ver ejemplos, y como ya en su momento dijimos que no al Estado de autonomía, sino a la Constitución del 78, pues
en las elecciones de Castilla y León vamos a seguir diciendo lo mismo, porque nuestro mensaje no cambia. No somos como aquellos que dicen que vamos al Parlamento Europeo a votar para salirnos de allí, o vamos a los parlamentos autonómicos para acabar con esta autonomía. No, nosotros queremos acabar con ellos sí o sí, y queremos aprovechar estos altavoces que nos dan estos 15 días de campaña electoral para decirlo y para denunciarlo. Nada nuevo por otra parte, Jesús, con toda la dignidad y con toda la humildad del mundo, como tú bien dices. Así es. Y yo creo que precisamente a mucha gente que este tema de la guerra de Irán le está afectando porque se le han abierto los ojos con una serie de cosas, es quizá que también al ver que el único partido patriota que de verdad está diciendo la verdad sobre estos temas y que, como ponemos aquí, esta no es nuestra guerra y que vayan ellos, ¿no? Porque nuestros soldados, si tienen que morir por algo, que sea por España, no precisamente por los intereses bastardos de otros. Pues está atento a nuestras redes sociales que mañana va a haber un acto por la soberanía nacional en Madrid, del cual también os informaremos más adelante, con fotos, vídeos y demás. Manuel, vamos con el último tema de este programa, que aunque ya lo abordamos el otro día, como decía antes, como coincidió el último programa fue el 23 de febrero, hablamos bastante de ello. Hoy yo me voy a extender muchísimo menos, tú di lo que quieras, pero es que ha dado la casualidad que si esto fue el 23 de febrero, el día 25, 2 días después, el teniente coronel Tejero Molina fallecía, había estado pachuchillo ya durante un tiempo, iba a cumplir 94 años. Además, sé exactamente la fecha de su nacimiento porque habíamos nacido él y yo el mismo día del mismo mes, evidentemente no del mismo año. Y entonces el otro día estuvimos hablando precisamente, al ser 23F, de más o menos de lo que ocurrió de verdad, o por lo menos de lo que nosotros sabemos que ocurrió y que los medios de comunicación ocultaban. Aquí estoy poniendo algunas de las fotos. Hoy no me voy a extender, era todos y cada uno de los ministros de ese gobierno de coalición presidido por el general Armada, que fue Tejero el que aborta el golpe cuando se entera de esto, de que en este gobierno pues, había socialistas, comunistas, gente de la UCD, personajes que eran los culpables de cómo estaba España ese 23 de febrero de 1981. Aquí tenéis a los nombres, repito que ahora no me voy a extender de decirlos, pero tenemos a todos. Entre ellos, por ejemplo, estaba Felipe González también, que ahora lo blanquea a la derecha pues porque dicen que se enfrenta a Pedro Sánchez. También estaba, por ejemplo, Manuel Fraga, etc. Ramón Tamames, que luego ha presentado la moción de censura por Vox, lo mejor de cada casa. Esta es la misma lista, pero en realidad esa lista, como comentamos, la doctora Chávez la que la escucha, al decirse la Armada a Tejero, toma nota, esta es su letra, y este es un libro que recomendamos siempre, de 23F, el Rey y su secreto, de Jesús Palacios, en el cual habla perfectamente de lo que se tramaba y por qué se hizo. Este es el personaje que nos ponen como el salvador de España, de la democracia, y que gracias a él pues no nos mataron a todos los españoles que vivíamos en esa época. Y como falleció Tejero, bueno, pues que menos que poner algunas fotos de distintas etapas de su vida. La de más a la derecha, como veis, está acompañada del Camino Menéndez Vives y del comandante Ricardo Sáenz de Estrillas. El comandante Ricardo Sáenz de Estrillas, padre de nuestro colaborador habitual, Martín Estrillas, asesinado por la ETA. Los tres represaliados, los tres que veis allí en la foto, tres grandes hombres de honor, los tres represaliados por el sistema, por el régimen de 78, pero que efectivamente pues han fallecido los tres, uno a manos del terrorismo criminal y los otros dos han muerto de causa natural, por así decirlo, pero siendo completamente fieles a su ideología y a su amor a España. Y decía que también ha coincidido que el 25 de febrero, día del fallecimiento de Tejero, el gobierno aprovechó para desclasificar los papeles del 23F, para, como dice ahí, lo dijo la ministra, para evitar ver a jóvenes cantando el Cara al Sol por nuestras calles. Algunos les contestábamos y poníamos uno de los últimos Cara al Soles que hemos cantado en las calles, los últimos hasta ese momento, no el último porque no vayamos a cantar más, en el que se vea a jóvenes cantando el Cara al Sol, que en concreto fue en el acto de
de homenaje al falangista Mateo Montero, que también fue un acto por la defensa de una vivienda digna para los españoles, que Mateo Montero asesinado por ellos, por los que les da tanto miedo el cantar el cara al sol en las calles y que dicen que hacen esto por aquello. Y luego la otra noticia que ha surgido estos días, y con esto ya hablas tú, Manuel, es que precisamente estaba convocada una misa por el alma de Antonio Tejero Molina en la que se conoce como la Catedral Castrense, aquí en Madrid, y el máximo responsable de esto pues ha dicho que no se puede celebrar ahí. Y yo había traído estos días, he estado publicando esta noticia de que había un teniente coronel LGTBI que también ha fallecido y que por supuesto tendría derecho a que le realizaran misas. Pero es que a él sí se le realizó en este mismo templo y él también, evidentemente, tenía una vinculación política muy clara, mucha más que la de Tejero, que vinculación política lo que tuvo fue que cumplió órdenes hasta que vio que aquello era una traición más. Y este teniente coronel pues sí que tuvo en ese mismo sitio esta misa. La noticia de hoy es que ya hay otra parroquia en la cual, en Madrid en concreto, como ya la he visto en redes anunciado, pues yo lo tenía un poquillo oculto, pero como ya lo he visto en redes, lo voy a decir. Este es aquel teniente coronel José María Sánchez Silva, del que digo que sí que tuvo su misa allí. Decía que precisamente, ¿verdad, Manuel? Va a ser en la parroquia, la que llaman la Iglesia de la Falange, la Iglesia de Santa Bárbara en Madrid, donde el próximo miércoles, día 25, a las 8 de la tarde, se va a celebrar una misa en honor por el alma de Antonio Tejero Molina. Cuéntanos lo que quieras sobre este tema antes de irnos. Bueno, primero la actitud cobarde y rastrera de la Iglesia, la civil y la militar, porque no solo se ha hecho para atrás lo que llaman la Catedral Castrense, que efectivamente está al lado de lo que era antes Capitanía, en la calle Mayor de Madrid, sino que hasta 7 u 8 iglesias de distintas partes de Madrid también le negaron a la familia este responso a que tú haces referencia, Jesús. Una actitud, bueno, lo que es la Iglesia hoy en día. Y a veces es que le echamos la culpa a la jerarquía de la Iglesia, que la tiene, pero también la tienen los que están por debajo de ellos, que permiten estas situaciones y no se plantan ante las órdenes o no órdenes, porque yo me parece a mí y me temo que no les ha hecho falta muchas órdenes para evitar que se diera esa misa en la Castrense, ¿entiendes? Pero bueno, la actitud cobarde y rastrera de que a un católico la familia le quiere rendir un sentido recuerdo como católico y practicante que era él y la familia, y no se le permite. Bueno, pues se le va a dar en otro sitio y curiosamente, como tú bien dices, en la iglesia de Santa Bárbara, que reúne las condiciones, iba a decir, más que dignas para tal reconocimiento, teniendo en cuenta que además efectivamente allí donde se celebraban los funerales por los caídos de la Falange, ayer fue bautizado José Antonio y por algo se ha dicho siempre efectivamente que esa era la iglesia de la Falange, ni más ni menos, con lo cual el día 25, pues los que quieran acercarse, allí habrá la misa en recuerdo al alma y a la vivencia, al recuerdo en todo sentido de Antonio Tejero Molina, una persona digna, un militar de los pies a la cabeza, un español íntegro que no permitió se le manipulara y que aunque parecía que era el tonto útil, resulta que fue el listo útil, sobre todo para los que no queríamos las componendas que se estaban organizando desde la monarquía hasta el gobierno de la UCD, pasando por el Partido Socialista e incluso el Partido Comunista de España. Jesús supo plantarse, dijo que para eso él no había entrado en ese estercolero, en esa alcantarilla llamada Parlamento Español y que o salía armada de inmediato con su lista o salía con los pies por delante. Inmediatamente Armada se dio la vuelta y se fue con su lista, claro. Así es. Lo que pasa es que eso no lo han desclasificado, Manuel, en los papeles del CSI. No, han desclasificado, Jesús, es basura. Me refiero que igual que los servicios secretos estaban al tanto de lo que estaba pasando, ya han salido, y en el libro ese que tú dices, Jesús Palacio, en otros se reconoce que desde el rey para abajo la componenda era más que clara y evidente, y esos papeles ni han aparecido ni van a aparecer, porque si están, que yo pienso que ya ni estarán, pues no tienen ningún interés en sacarlos.
han intentado bloquear al emérito, a ver si Sí. antes de que le caiga una bomba iraní en su refugio se vuelve para acá. Bueno, dice que la semana que viene que a lo mejor viene. A ver Sí, a una si- regata, viene a a ver si a una regatear. regata, a ver si con un poco de suerte. Pues podía hacer la regata ahí en el estrecho de Hormuz, no por nada, yo le doy ideas. Podía Sí. hacer la regata en el estrecho de Hormuz con sus amigotes, esos todo potentados de Galicia, donde él va a hacer la regatita. Entonces, la regata allí en el estrecho de Hormuz se me ocurre que es un buen sitio para que él patronee su barco fetiche, que es el Bribón, como él mismo, Sí. claro. Así es que los nombres hay veces que son igual que hay un diputado repugnante que ahora le quieren poner como el líder de la extrema izquierda separatista y no separatista. Bueno, toda la extrema izquierda separatista en realidad, que es rufián y que hace honor a su apellido también con cómo es, pues esto es el Bribón. Claro. Nos vamos a ir. Hay una cosa de ayer mismo que salió en la tele, yo no lo he visto, pero me la han mandado. Hay un sujeto despreciable de estos que tenía un programa en televisión española y que ahora están muy contentos en A3 Media por haberle fichado, que digamos que presume de pertenecer al lobby LGTBI, de ser rojo y de no sé qué, no sé cuánto. Y va a hacer un programa y viene a cuenta de lo que estábamos hablando hace un momentito de lo que decía la ministra de que se habían desclasificado los papeles de CSIC para evitar que los jóvenes cantaran el Cara del Sol. Cada vez lo van a cantar más jóvenes y más veces. ¿Y sabes cómo se va a llamar el programa este? No, Cara al Show. cara al show, ¿no? El show. Un hijo de perra más, pero bueno, como al final ya lo te pagan digo, con nuestro dinero, aunque sea una cadena privada, porque luego viven de la subvención, claro, de la claro. propaganda institucional, en fin, viven de lo que viven, todos estos golfos, porque todas estas cadenas de igual sea 3 Media, la de la 5 y la 4, y todos estos viven de al final nuestros impuestos, Jesús, ¿entiendes? Exactamente. Pero bueno, nada, pasa nada, que sigan R que les vamos a dar juego. Eso, si quieren que no vernos en la calle levantando el brazo, se van a hartar a vernos y con el Por brazo eso, levantado. con lo cual, un programa de estos que van a presumir de audiencia, pues cada vez que digan cara al show, pues más de uno va a decir, coño, cara al sol. Y Claro, hombre, evidentemente, claro. Ya. muchas gracias a A3 Media por darnos esta oportunidad de salir Exactamente. todos los días o todas las semanas en vuestros infectos canales. Pues nada más, muchas gracias, Manuel, por haberte arrebatado allí del poco descanso que podías tener antes de irte a los viernes culturales. No pasa nada, Jesús. Es mi obligación y aquí estoy en un buen sitio y en una buena compañía. Así es. Y creo que además nos ha quedado un programa muy completo con participaciones de gente habitual y otros no tan habituales. Y estoy seguro pues que lo va a mover todo el mundo. De hecho, ya estoy viendo que tienen más visualizaciones de lo habitual en directo. Y estoy seguro que entre todos vamos a hacer que llegue más gente. Y si no cerran el canal, recordad que tenemos hasta 7 plataformas donde se puede ver y escuchar el programa. Alguna nos quedará. Bueno, Pues nada más. Si no las bombardean, ya sabes. Sí, exactamente. Claro. Pues nada, Manuel, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Y di tú la frase con la que nos despedimos todas las semanas. Pues arriba España, Jesús. Arriba siempre.